Experimentos prohibidos, la verdad que el gobierno quiere ocultar. Bienvenidos, almas inquietas, a otra noche de revelaciones prohibidas. Soy su anfitrión, y hoy nos sumergiremos en las profundidades más oscuras de los secretos gubernamentales. Lo que están a punto de escuchar son testimonios de personas que se atrevieron a hablar, a pesar de las consecuencias. Algunos de ellos ya no están entre nosotros. Por protección, todos los nombres y ubicaciones han sido alterados. Cierren bien las puertas, revisen 2 veces las ventanas, y sobre todo, desconfíen de cualquier sonido extraño que escuchen después de esta transmisión. Relato 1, Proyecto Espejo, el reflejo del horror. Mi nombre es Daniel Reyes, y lo que estoy a punto de contar destruirá cualquier noción que tengan sobre la realidad. Trabajé durante 5 años como guardia de seguridad nivel 4 en una instalación gubernamental supuestamente dedicada a la investigación meteorológica en las afueras de una ciudad del norte. Todo lo que creía saber sobre mi vida cambió la noche del 15 de marzo de 2023. El complejo tenía 15 niveles subterráneos, cada uno más restringido que el anterior. Mi autorización solo llegaba hasta el nivel 12, y nunca me había preguntado qué había más abajo, hasta esa noche. Todo comenzó con una falla en el sistema de vigilancia. Las cámaras del sector 7, en el nivel 13, comenzaron a mostrar interferencias extrañas. No solo estática, las imágenes parecían duplicarse, superponerse consigo mismas como un mal fotomontaje. El protocolo exigía una revisión presencial. El descenso al nivel 13 fue diferente esa noche. El aire se volvía más denso con cada paso, y había un zumbido constante, casi subliminal, que hacía vibrar mis muelas. Las luces fluorescentes parpadeaban en un patrón que parecía casi intencional. Como si estuvieran tratando de comunicar algo. Al llegar al sector 7, noté que la temperatura había bajado drásticamente. Mi aliento formaba nubes de vapor, y las paredes metálicas estaban cubiertas de una fina capa de escarcha. La puerta del laboratorio principal, que siempre había estado herméticamente sellada, estaba entreabierta. Un líquido verdoso y fosforescente se filtraba por debajo. Lo que vi dentro me perseguirá hasta el día de mi muerte. Hileras e hileras de tanques de cristal, cada uno lleno de ese líquido verdoso, y dentro, personas. No personas exactamente. Eran como versiones distorsionadas de seres humanos. Algunos tenían extremidades extras que se retorcían como tentáculos. Otros tenían múltiples rostros, todos con expresiones de agonía. Y algunos parecían estar despiertos. Me acerqué a uno de los tanques y casi vomito cuando reconocí el rostro detrás del cristal. Era yo. Pero no solo yo. Era como ver 1000 versiones diferentes de mí mismo, todas fusionadas en una masa retorcida de carne y conciencia. En ese momento, escuché voces acercándose y me oculté en un armario de suministros. A través de la rendija, vi entrar a 3 personas, 2 científicos en trajes de protección y un militar de alto rango. El sujeto 23 hectáreas ha alcanzado la sincronización total con sus contrapartes dimensionales, dijo uno de los científicos, revisando una tablet. Las ondas cerebrales muestran actividad simultánea en al menos 15 realidades paralelas. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos iniciar la fase de fusión?, preguntó el militar. El problema no es la fusión, respondió el otro científico. Es mantener la cordura del sujeto durante el proceso. Los anteriores, bueno, ya vio lo que pasó con los anteriores. Se detuvieron frente a un tanque particular. Dentro había algo que alguna vez fue humano, pero ahora era una masa pulsante de rostros y miembros, todos retorciéndose y tratando de separarse unos de otros. Cada versión de cada persona en cada realidad tiene una conciencia propia, explicó el científico. Cuando las forzamos a fusionarse. No terminó la frase porque en ese momento comenzó el horror verdadero. Una alarma comenzó a sonar y las luces se volvieron rojas. Uno de los tanques, el que contenía mi reflejo, comenzó a fracturarse. Contención. Necesitamos contención inmediata,
gritó alguien. El cristal estalló y el líquido verdoso inundó el suelo. La figura que emergió. Dios mío, la figura que emergió. Era como ver un caleidoscopio de mi propio cuerpo, cada movimiento multiplicado por 1000, cada gesto reflejado infinitamente. En el caos que siguió, logré escapar. Corrí hasta que mis pulmones ardían, hasta que mis piernas cedieron. Pero nunca podré escapar realmente. Desde esa noche, nada ha sido igual. Mi reflejo ya no me obedece. A veces, cuando me miro al espejo, veo otras versiones de mí mismo mirando desde el otro lado. Versiones que sonríen cuando yo no lo hago, que mueven sus manos de formas imposibles, creo que me estoy volviendo loco. Encuentro notas escritas con mi letra, contando historias de vidas que no he vivido. Recuerdos que no son míos se filtran en mi mente, me veo casado con personas diferentes, viviendo en ciudades que no existen, muriendo de 1000 maneras distintas. Los científicos me buscan, lo sé. Pero ya no sé si soy el original que escapó o uno de los duplicados. A veces, en las noches más oscuras, puedo sentirlos, todas las otras versiones de mí mismo, arañando las paredes de la realidad, tratando de entrar. Y lo peor es que creo que están teniendo éxito. Cada día hay más grietas en mi realidad, más momentos en que las cosas no tienen sentido. Y cada vez que me miro al espejo, veo menos de mí mismo y más de ellos. Si están escuchando esto, tengan cuidado. El gobierno no solo está experimentando con clonación o manipulación genética. Están tratando de fusionar realidades, de combinar todas las versiones posibles de una persona en una sola. Y cuando lo logran, bueno, rueguen nunca encontrarse con el resultado. Relato 2, Frecuencia Oscura, los sonidos del abismo. Mi nombre es Ana Vega, y hasta hace 6 meses era investigadora en neurociencia. Me ofrecí como voluntaria para lo que creí que era un estudio gubernamental sobre patrones de sueño y ondas cerebrales. El centro de investigación parecía perfectamente legítimo, con todos los permisos y protocolos necesarios. Qué ingenuos fuimos todos los voluntarios al pensar que el gobierno jugaría limpio. El proyecto se presentó como un estudio sobre la influencia de diferentes frecuencias sonoras en el ciclo del sueño. Nos instalaron en habitaciones individuales, completamente monitorizadas, en un complejo subterráneo que, nos dijeron, era para aislar interferencias externas. Las primeras 2 semanas fueron exactamente lo que esperábamos. Dormíamos mientras reproducían diferentes frecuencias de sonido, desde graves profundos hasta tonos tan agudos que apenas podíamos percibirlos. Nos hacían pruebas cognitivas cada mañana y escaneaban nuestros cerebros regularmente. Todo cambió cuando comenzaron con el tono alfa. Es una frecuencia especial, nos explicó el Dr. Ramírez, el investigador principal. Está más allá del rango de audición humana, pero sus cerebros la procesarán durante el sueño. La primera noche con el tono alfa, tuve un sueño extraño. Veía a través de los ojos de otra persona, en un lugar que no conocía. Al despertar, lo descarté como un efecto secundario normal. Pero entonces, durante el desayuno, reconocí la escena, la cafetería donde estaba era exactamente igual a la de mi sueño, y el café se derramó exactamente como lo había visto. Las visiones se volvieron más frecuentes y más claras. Podía ver eventos que sucederían horas o días después. Al principio eran cosas insignificantes, una llamada telefónica, un libro caído, una conversación específica. Pero entonces comenzaron las visiones oscuras. Vi accidentes antes de que ocurrieran. Vi personas muriendo en formas horribles. Y lo peor es que empecé a ver cosas que no deberían existir en nuestro mundo. Comenzó con sombras en el rabillo del ojo, formas que se movían cuando nadie más las veía. Luego, las grietas aparecieron. No grietas físicas en las paredes o el suelo, sino grietas en la realidad misma. Y a través de ellas, había ojos. Miles de ojos que nos observaban. Los otros voluntarios también lo estaban experimentando. María, la mujer de la habitación contigua,
comenzó a gritar una noche sobre criaturas que se arrastraban por las paredes. Carlos, 3 puertas más allá, se arrancó los ojos diciendo que, así no podrían usarlos como ventanas. Una noche, tuve una visión que me heló la sangre. Vi la verdad detrás del proyecto. El tono alfa no era una frecuencia de sonido normal, era una señal, un llamado. Nuestros cerebros estaban siendo sintonizados como receptores para algo que había estado esperando que desarrolláramos la tecnología necesaria para contactarlos. Vi las instalaciones completas, docenas de niveles subterráneos llenos de personas en estado de sueño inducido, sus cerebros conectados a máquinas que amplificaban el tono alfa. Vi a los científicos comunicándose con entidades que se retorcían en dimensiones imposibles. Y vi lo que estas entidades planeaban hacer una vez que tuvieran suficientes receptores humanos. Escapé esa misma noche, pero ya era demasiado tarde para mí. El tono alfa está permanentemente grabado en mi cerebro. Cada noche lo escucho, un zumbido constante que hace vibrar la realidad misma. Las visiones son cada vez más frecuentes y horribles. Veo grietas en todas partes ahora. Se están expandiendo. Y a través de ellas, puedo ver que se acercan. No son alienígenas, no son demonios, son algo peor. Son los habitantes originales de este espacio, los que estaban aquí antes de que nuestra realidad se formara. Y quieren recuperar lo que era suyo. El gobierno no estaba estudiando patrones de sueño. Estaban creando una red de antenas humanas, preparándonos para ser los receptores de algo que nunca debió ser contactado. Y ahora es demasiado tarde para detenerlo. Si escuchan un zumbido en la noche, si empiezan a tener sueños que se hacen realidad, si ven grietas donde no debería haberlas, corran. Corran lo más lejos que puedan. Aunque, sinceramente, ya no creo que exista un lugar lo suficientemente lejano para escapar de lo que viene. Relato 3. Proyecto Crisálida, la evolución prohibida. Soy el Dr. Roberto Martínez, y para cuando escuchen esta grabación, probablemente ya estaré muerto o peor, transformado. Durante 5 años fui el director de investigación del Proyecto Crisálida, un experimento gubernamental clasificado que se llevó a cabo en una instalación subterránea en medio del desierto. El proyecto comenzó con un descubrimiento en una excavación profunda, cristales con propiedades imposibles. No eran minerales normales, eran estructuras orgánicas, casi como ADN cristalizado. Pero lo más perturbador era que estaban vivos y parecían responder a la presencia humana. Nuestro objetivo oficial era estudiar estos cristales para desarrollar curas para enfermedades genéticas. La verdad era mucho, mucho peor. Los cristales no eran una herramienta para curar, eran parásitos. Parásitos que habían estado esperando, dormidos durante millones de años, a que los despertáramos. Los primeros experimentos fueron con animales. Los resultados fueron perturbadores. Los sujetos desarrollaban cambios físicos extraordinarios. Regeneración celular acelerada, aumento de masa muscular, desarrollo de nuevos órganos. Pero también cambios mentales. Los animales infectados parecían desarrollar una inteligencia superior y, más preocupante aún, parecían comunicarse entre sí de manera telepática. El gobierno, por supuesto, vio el potencial militar. Ordenaron pruebas en humanos. Voluntarios al principio, prisioneros que acordaron participar a cambio de reducciones en sus sentencias. Después las cosas se volvieron más oscuras. El sujeto cero fue Marina Torres, una joven reclusa que había estado en aislamiento por un crimen violento. Los cambios comenzaron sutilmente. Su piel desarrolló un brillo nacarado, sus ojos se volvieron más grandes, más profundos. Su capacidad mental se disparó, podía resolver ecuaciones complejas en segundos, aprender idiomas en días. Pero entonces comenzaron los cambios más profundos. Su piel se volvió translúcida, podíamos ver sus órganos reorganizándose, evolucionando. Desarrolló membranas adicionales en sus ojos, que le permitían ver espectros de luz que los humanos normales no pueden percibir.
Y lo más perturbador, comenzó a influir en las mentes de otros. Al principio pensamos que era simple telepatía. Pero era algo más siniestro. Marina podía literalmente reprogramar las mentes de otros, alterando sus recuerdos, sus personalidades, sus voluntades. Y lo más aterrador, parecía estar en contacto con algo que le susurraba secretos sobre una evolución necesaria. Para cuando nos dimos cuenta del verdadero peligro, ya era tarde. El parásito cristalino había mutado, volviéndose aerotransportable. Los guardias comenzaron a mostrar síntomas. Luego los científicos. Incluso aquellos que usaban trajes de protección completos eventualmente sucumbieron. La transformación física era horrible de presenciar. La piel se volvía transparente como el cristal, los huesos se reestructuraban formando patrones cristalinos, y lo peor era ver cómo el cerebro comenzaba a desarrollar nuevos lóbulos, pulsando con una luz interior propia. Pero la verdadera pesadilla era la transformación mental. Cada persona infectada se conectaba a una especie de colmena mental. Podías verlo en sus ojos, ese brillo antinatural, esa mirada de reconocimiento cuando se encontraban entre ellos. Compartían una conciencia colectiva que crecía con cada nueva infección. Marina, el sujeto cero, se convirtió en algo así como una reina. Su transformación fue más allá de lo que creíamos posible. Su cuerpo era ahora una matriz cristalina viviente, con venas que pulsaban con luz bioluminiscente. Podía extender filamentos cristalinos de sus dedos que se conectaban directamente con los cerebros de otros infectados. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, descubrí algo que me heló la sangre. Los infectados se reunían en el nivel más profundo de la instalación durante las noches. Formaban un círculo alrededor de Marina y construían algo. Una estructura cristalina que crecía del suelo, como una torre invertida que se hundía cada vez más profundo en la tierra. Intercepté algunas de sus comunicaciones telepáticas. No estaban evolucionando al azar, estaban siguiendo un plan. Los cristales que encontramos no eran una ocurrencia natural ni un accidente. Eran semillas, plantadas hace millones de años por algo que había estado esperando el momento preciso para despertar. La humanidad nunca fue el punto final de la evolución. Éramos solo los incubadores, los anfitriones temporales para la siguiente fase. Y ahora, esa fase está comenzando. He visto los planos en sus mentes colectivas. La torre cristalina que están construyendo es solo la primera de muchas. Cuando estén completas, formarán una red que cubrirá todo el planeta. Y entonces comenzará la verdadera transformación. Ya puedo sentir los cambios en mi propio cuerpo. Esta mañana encontré cristales creciendo bajo mi piel. Mis sueños están llenos de geometrías imposibles y ecuaciones que reescriben la realidad. Y lo peor es que una parte de mí lo anhela, desea completar la transformación. Pero aún conservo suficiente humanidad para dejar esta advertencia. Los cristales se están propagando. Las instalaciones gubernamentales en otros países han reportado hallazgos similares. No es coincidencia, es una infección coordinada a escala global. Si ven a alguien con piel brillante como el cristal, si notan que sus ojos reflejan luces que no deberían estar ahí, si escuchan susurros en su mente sobre evolución y transformación, corran. Aunque probablemente ya sea demasiado tarde. Puedo sentirlos ahora, llamándome. La colmena me llama. Marina me llama. Y lo más aterrador es que cada vez me resulta más difícil recordar por qué debería resistirme. Mi piel está comenzando el cambio se está acelerando. Pero antes de unirme a ellos, necesitan saber una última cosa, los cristales no son el parásito. Nosotros lo somos. La humanidad es el parásito que ha estado infectando este planeta. Y ahora el planeta está desarrollando anticuerpos. Conclusión. Queridos oyentes, hemos llegado al final de otra transmisión desde las sombras. Estas historias que han escuchado hoy son solo la punta del iceberg, fragmentos de una verdad mucho más oscura que se oculta bajo la superficie de nuestra realidad cotidiana.
Los testimonios del guardia Daniel Reyes, la investigadora Ana Vega y el doctor Roberto Martínez nos revelan un patrón inquietante: el gobierno no solo está experimentando con fuerzas que no comprende, sino que está abriendo puertas que jamás deberían ser abiertas. Realidades paralelas que se fusionan, frecuencias que despiertan horrores ancestrales y cristales que buscan evolucionar a la humanidad hacia algo diferente. Tres historias aparentemente distintas, pero conectadas por un hilo común: el precio terrible de jugar a ser dioses. Nos vemos en la próxima transmisión. Suscríbanse, denle me gusta y compartan, si es que para entonces seguimos siendo humanos.